Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy con la honradora presencia de un gran dominicano, lo digo en su presencia, de un gran dominicano, un hombre que le ha prestado grandes servicios al pueblo dominicano, como lo es el doctor José Joaquín Puello. ¿Quién no conoce República Dominicana a José Joaquín Puello? Un hombre con tantas condiciones, con tantas cualidades, un hombre con una vocación de servicio extraordinaria en República Dominicana. Estas cosas un entrevistador no lo debe decir delante del entrevistado. Sin embargo, la verdad es para decirla, no para encubrirla. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver y tal vez algunas pinceladas que tenemos que hacer. Pausamos. Iniciamos, amigos, formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia del doctor José Joaquín Puello, una destacada figura de República Dominicana. ¿Qué programa de televisión no quisiera tener en estos momentos a un entrevistado como el que tenemos en el día de hoy? Pero antes queremos algunas pinceladas, porque realmente lo que ha pasado en los Estados Unidos, con esa matanza de 19 niños, más 2 profesoras, más el esposo de una profesora que murió de un ataque cardíaco después de los acontecimientos, esto realmente ha puesto en expectativa a todo el mundo. No hay un país que no haya lamentado, que no haya hecho una reseña de esto. Yo creo que el momento es tan crucial que todos los gobiernos del mundo debían en estos momentos pues enviar un mensaje de solidaridad al pueblo norteamericano, o más bien de condolencia en estos momentos de tristeza, de dolor. Creemos que es el primer caso que se produce en cualquier parte del mundo de matar de una manera tan bárbara 19 estudiantes, 2 profesoras, y luego muere el esposo de una de las profesoras que murió. Hemos visto cómo las autoridades norteamericanas pues han estado allí pues dándole apoyo, tratando, bueno, el matador fue ajusticiado, fue muerto en el mismo acto ahí de la policía. Pero está pasando algo en los Estados Unidos que aún no acabamos de comprender. ¿Cómo es posible que a un menor no se le permite comprar bebidas alcohólicas, pero sí comprar armas de fuego? Y eso es algo increíble. Y sobre todo en estos momentos de descomposición que vive la humanidad, yo creo que los norteamericanos deben meditar fríamente sobre esta situación que está creándose en Estados Unidos. No sé hasta dónde esto va a llevar a ese hermano pueblo de los Estados Unidos. República Dominicana, nos imaginamos que ya el gobierno ha enviado su nota de condolencia y de solidaridad al gobierno de los Estados Unidos. Bien, nos honra con su presencia, como dijimos, José Joaquín Puello, nuestro amigo, pero más que nuestro amigo, es un gran dominicano. Quisiéramos, doctor, por eso lo invitamos, que usted nos hablara de algo que está sobre el tapete, y es la elección del nuevo rector en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, gracias, Ercilio. Yo le doy las gracias a usted por el privilegio que nos brinda. Gracias. Quiero hacer un preámbulo muy cortito sobre lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Cortito, larguito, este programa es suyo. La causa fundamental de lo que ha pasado es el olvido de la implementación de las medidas éticas y morales que la juventud necesita hoy día. Ercilio, mirémonos en ese espejo. Claro. No puede ser posible el bombardeo cotidiano de que nada es nada, de que en la televisión y en la radio todo se puede. Todo se puede. Los programas tempranos en la mañana, en la tarde, en muchos de los países de América Latina y en el mundo entero. Matar a una persona no significa nada. Las redes, entonces, obviamente que no es un tema, del momento en que este muchacho, desgraciadamente, perturbado mentalmente, toma la decisión. Esa decisión de matar ya estaba tomada años atrás. Y nosotros los que hacemos neurociencias sabemos que es así. Pero bueno, qué tristeza, la verdad que sí. En cuanto a las elecciones de la UAS, simplemente comenzar diciendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido una escuela de democracia. Claro. No ahora. No desde ahora. Desde siempre. De hecho, las ideas han sido debatidas abiertamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde mi época de estudiante. Yo ingreso a la universidad en el año académico del 56 al 57 y ya desde esa época, en plena dictadura, estaba ya
en efervescencia, claro, la discusión de las ideas de manera libérrima. Y ahora con las elecciones actuales tenemos dos grandes candidatos. Normalmente en nuestro país los candidatos a una posición electiva, Hercilio, comienzan por hablar mal del otro candidato. Entonces, usted no puede hablar mal cuando usted quiere vender el caballo. Es verdad, no se lo van a comprar. No, claro, entonces, en este caso, debo decir que el doctor Azana, que ha tenido una carrera increíble dentro de la universidad, inclusive fue alumno mío, lo conozco bien, sí fue alumno mío, lo conozco bien, gran cirujano por demás, con una carrera... ¿Cuál es la especialidad de él? Él es cirujano general. Ah, sí. Y con una carrera académica que fue escalando poco a poco hasta llegar a lo que actualmente él es en este momento. Inclusive dirigió la Escuela de Medicina. O sea, es una persona que es mucho decir. Que es un hijo de la UAS, un hijo legítimo de la UAS. Con esto lo que yo quiero decir es que el otro candidato, Edith Trudis, es una persona decente. Y es una persona que también ha hecho una carrera universitaria, académica importante. Pero en las elecciones, mis queridos amigos, uno tiene que decantarse por uno o por otro. ¿Y cómo nos decantamos los seres humanos? Normalmente la gente pensante se decanta por aquel que presenta un programa que está de acorde o de acuerdo con lo que tú piensas. Claro. Y yo que he sido profesor durante, bueno, no voy a decir cuántos años, sí, debo decir que la candidatura del doctor Azana es buena, tiene un buen programa de gobierno. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? La verdad es que el mundo de la ciencia ha cambiado. Ya no es como cuando nosotros estudiábamos allá por la década del 50 al 60. El mundo ha cambiado, las universidades tienen que cambiar, tienen que dar un giro de 180 grados, porque las ciencias han ido progresando de tal manera que si las universidades no se acomodan a cómo va el mundo académico, se quedan detrás. Y la UAS tiene una responsabilidad muy seria. Hercilio, es la universidad estatal, claro, es la que más estudiantes tiene. La primera de América. La primera de América, es la que más ha influido en el desarrollo de nuestro país, y eso hay que reconocerlo en todos los aspectos, en el político también. En todos los aspectos, así mismo, en todos los aspectos. Ha sido la madre, por así decirlo, de las otras universidades. Entonces, la UAS tendrá que cambiar. Esta revisión que plantea el doctor Azana me parece interesantísimo, de cómo la universidad debe dar un cambio. No va a ocurrir de la noche a la mañana, que la gente no se haga ilusiones, pero es un comienzo. Entonces, esa es la razón por la cual, conociendo al doctor Jorge Azana, yo creo que debe hacer una buena rectoría. Y por otro lado, Hercilio, la práctica democrática. O sea, qué bueno que hay dos candidatos, claro. Qué bueno que no viene impuesto desde arriba. Claro. Ya esa época de Trujillo, de la dictadura ya pasó. Ahora se enfrentan dos buenos candidatos, pero en el caso mío específicamente, que he sido profesor toda mi vida, decir que apoyo al doctor Azana, quien se honra soy yo. Yo creo que realmente él va a hacer un trabajo excelente si queda electo. En el caso de que no sea elegido democráticamente, estoy seguro que el doctor Azana va a reconocer el triunfo de su, claro, no de su enemigo, ni mucho menos, claro, de su adversario, claro, momentáneo, así mismo es. Porque todos, de una manera u otra, tenemos que tener respeto. ¿Por qué? Por nuestra alma mater. Esa es nuestra alma mater. Alma mater significa que esa es la segunda madre de nosotros. Claro. Yo decía hace unos días, y tú oíste lo que yo dije, que en lo personal yo entrego un muchacho a la UAS. Yo era un niño, sí, entre 16 y 17 años, salió un hombre. Entonces esa es mi segunda madre. Claro. Entonces, ¿qué puedo yo querer para la UAS? Lo mejor. Lo mejor, y sin desmedro, obviamente, del otro candidato.
debo decir que yo me decanto por el doctor Jorge Azana y ojalá sea una elección suave, democrática y que todo el mundo acepte el resultado de dicha elección. Hablando de su reconocimiento que le hizo la UAS, nosotros estuvimos ahí gracias a la invitación que usted nos hizo. Fue algo para mí impactante, sobre todo su discurso, su agradecimiento y además algo que lo voy a repetir así, si cabe el término a la ligera. Cuando usted habló del cerebro, yo dije, ¿cómo es posible? Él dio un dato que yo lo voy a decir casi textualmente, de que en el mundo existen 7.500 millones de seres humanos, aproximadamente. Sí. Un milloncito más o menos. Y que cada uno de esos 7.500 millones de seres humanos tiene un cerebro distinto. Que no hay dos cerebros, ni de hijo padre, ni de padre a hijo, de nadie, que son distintos los cerebros. Entonces, eso es para que veamos la importancia del cerebro y por qué hay que cuidar el cerebro. Creo que el único órgano que no se trasplanta. El único órgano que es imposible. Es imposible trasplantarlo. Y yo quedé impactado con esa cifra que él dio y le dije para mí, tengo que invitar a José Joaquín para que me amplíe más de eso. Eso en el transcurso del programa, que quiero que me hable también del cerebro. Pero hay algo que nosotros queremos de José Joaquín Puello. Háblenos de la ciudad sanitaria. ¿A qué altura está eso? ¿Cuándo se inaugura eso? Sí, bueno, para ponerlo en el contexto para los amigos televidentes, la ciudad sanitaria es la que está en el barrio María Auxiliadora, donde estaba el anterior hospital Morgan, que luego se llamó Luis Eduardo Aybar. Recordar, Ercilio, que Luis Eduardo Aybar fue un extraordinario médico dominicano. Y se le cambia el nombre al hospital de William Morgan por Luis Eduardo Aybar, porque él regresó de Francia, era un hombre de izquierda, antitrujillista, y fue un médico extraordinario. Bueno, el hospital Luis Eduardo Aybar fue demolido para entonces dar paso a la ciudad sanitaria. Ahí tenemos un hospital clínico quirúrgico, que es enorme, un hospital de 9 pisos, un materno infantil también de 9 pisos, tenemos un edificio de consulta externa, tenemos Secanot, que ya había sido construido en el periodo del presidente Fernández. Leonel Fernández. Y la ciudad sanitaria fue construida en el periodo del presidente Medina. Le falta por terminar quizás un 5%. Vamos a tener cerca de 1.000 camas, entre camas normales y camas de intensivo, cosas como este Ercilio, 49 quirófanos, todas las especialidades médicas. 49 quirófanos. 49 quirófanos. Wow. Y 120 camas de intensivo, de cuidado intensivo. Y además una tecnología de primera, una tecnología realmente que para usted encontrarla tiene que irse a Estados Unidos, a los buenos hospitales de Estados Unidos, los buenos hospitales de Argentina, de Brasil, México o Chile o Colombia. Pero realmente va a ser realmente un hospital de muy alto nivel para tratar sobre todo las enfermedades de altísima complejidad en la población dominicana. En segundo lugar, lo que ha dicho el presidente Abinader, es un hospital del Estado. Repito, del Estado, claro. Un hospital estatal. Claro. Lo que quiere decir que todo ciudadano dominicano que tenga la necesidad de ser atendido con medicina de altísimo nivel puede ir a ese hospital y va a ser atendido, tenga o no tenga dinero, pertenezca o no a un partido. Repita eso, sí. Tenga o no tenga dinero. Así es. Pertenezca o no a un partido político o una institución armada, no armada, o sea un simple chiripero que anda por la calle con un carrito vendiendo naranjas. Todo dominicano que tenga una dificultad seria, con una patología importante, que no pueda ser tratada en ninguna parte del país, puede ir a la ciudad sanitaria. Esas son las instrucciones que yo tengo del presidente Luis Abinader. Porque, y voy a decir el argumento, sí. El argumento, mis queridos amigos, es que ese hospital, cuyo costo va a andar entre los 15.000 y 18.000 millones de pesos,
Wow. Estoy hablando de una cifra respetable. Ese dinero ha salido del bolsillo de cada uno de nosotros. Sí. Por lo tanto, tiene que ser un hospital que le dé realmente... abierto a todo el mundo. Abierto a todo el mundo. Ahora, el que tiene un seguro subsidiado, que es la mayoría de la gente que va a ese hospital, entra tranquilamente, ahí no va a haber copago. No va a haber copago. No va a haber copago en ese hospital. Y por supuesto, las otras compañías de seguro, que son muchas las que tenemos privadas, que quieran enviar sus pacientes allá por igual. Inclusive una persona que tiene un seguro privado, que no puede obtener un procedimiento quirúrgico o médico de alto nivel en otro sitio, va a poder ir allá y pagará lo que su seguro realmente le cubra. Entonces, de eso se trata, un hospital magnífico. Tenemos también un centro de gastroenterología que ya funciona, Secanot, que es un nivel muy alto de cirugía cardíaca, de neurocirugía, oftalmología, nefrología, neurología, etcétera. Pero igualmente tenemos el centro japonés de radiología que fue donado por el gobierno japonés y que también está dentro de la ciudad sanitaria. Cosas interesantes de la ciudad sanitaria que la gente no sabe. Tenemos el único centro que nosotros podemos tratar los desechos sólidos, líquidos y contaminados dentro de la ciudad sanitaria. Repita eso, por favor, porque eso sí es importante. Esto es interesante. En el centro de la ciudad sanitaria hay un edificio pintado de azul, la gente que pase por allá lo puede ver, que tiene el tamaño de una cancha de baloncesto. Ahí dentro de ese edificio hay una máquina que es la que va a tratar, una máquina belga, que es la que va a tratar los desechos sólidos, líquidos y contaminantes de la ciudad sanitaria. Inclusive, quiero decir esto también porque creo que es importante, tenemos la capacidad también de tener los desechos que se produzcan, por ejemplo, en el hospital Darío Contreras o en el hospital Moscoso Puello. ¿Pueden llevarlo allá? Sí, lo pueden llevar allá. Llevarlo allá. Sí, y nosotros los tratamos. Inmediatamente se tratan esos desechos, salen en pedacitos no mayor de mi uña, del dedo grueso mío, del dedo pulgar, a colores. Cada color significa que es un desecho específico que nosotros tratamos, pero hay uno de esos colores que es combustible, ese desecho es combustible, y ese desecho se puede vender a las personas que usan el clinker para la fabricación de cemento. Entonces, fíjense ustedes la tecnología que va a haber, que está instalada. Que es lo más moderno que hay en el país. Absolutamente. Y de todas maneras, decir que la ciudad sanitaria está prácticamente terminada. El presidente Abinader ya ha dado, y el Gabinete de Salud, que comencemos a abrir ya la consulta externa y ya poco a poco ir abriendo los otros hospitales, porque ¿qué pasó, Ercilio? La pandemia, sí, claro. Tuvimos que utilizar nuestras instalaciones para el virus. Y paralizó casi todo. Sí, y nos paralizó, pero ya estamos en ese camino. Para aquellos amigos telespectadores que ignoran la ubicación de este hospital, el más moderno de República Dominicana y tal vez de Latinoamérica, está ubicado en la calle la calle Federico Velázquez. Y realmente, para los que no conocen, es el sector más carenciado, sí, no solo de la capital de la República, sino del país. Porque hay unos 64 barrios, sí, que aglutinan a todo aquel carenciado, todo aquel que duerme en el suelo, aquel que no tiene, se levanta sin saber qué va a desayunar, que acuesta a sus hijos sin haber comido, es decir, personas que andan descalzo, en fin, el pueblo. Y la mayor densidad poblacional. Y la mayor, exacto. Por eso cada candidato, cuando es abierto a nivel diría un municipal, se van a esos barrios a conquistar el voto, que preñan urnas. Así es. Que preñan urnas. Y hablo con autoridad. Fuimos candidato a síndico en la capital en el año 1978 y diputado al Congreso Nacional en el año 82. Y los votos nuestros, fundamentalmente en ambas candidaturas, eran de ahí, de lo que se llamaba el cuartel número 7. En esa circunscripción. De manera que conozco bien todos esos barrios, a todos los he visitado. Es más, con perdón de la modestia, nuestra primera actividad social
la hicimos el 20 de diciembre del año 1969, que fue la primera actividad social del Pueblo Cuestiona. A menos de un mes, y por eso conozco también todos esos barrios. De manera que invito a los amigos telespectadores que por lo menos los que no han... Porque hay 2 o 3 ciudades capital. Hay una que es donde está la gran... gente de gran afluencia económica, que creen que esa es la capital de la República. Que no es, la capital es un todo compuesto por 70 y tantos de barrios marginados, donde muchas veces no hay agua, no recogen la basura, no llega la luz muchas veces, en fin, todos esos servicios que el pueblo muchas veces lo necesita. Y yo nunca he dicho, o nosotros nunca hemos dicho una coma que lesione a la juventud de allí, porque sabemos cuántas cosas le falta a ellos para poder abrirse campo en la vida, que los gobiernos no han querido o no han podido satisfacerlo. Pausamos, amigos. Bien, continuamos, amigos, con este importantísimo programa, hoy con el doctor José Joaquín Pueyo, una autoridad de la medicina de República Dominicana y tal vez del exterior, de todos los países. Yo sé que a él tal vez no le guste este tipo de comentarios, pero hay que decirlo porque es nuestro y ha hecho por este país lo que muchas personas ignoran, no solamente en el campo de la medicina, sino en el campo político, social. Yo conozco su historia y por eso hablo con esa autoridad. Fíjese, en el caso específico de ese hospital que usted acaba de decirnos, de describirnos, realmente, ¿en qué gobierno se inicia eso? Porque a nosotros se nos dijo que Balaguer había dicho que iba a ser un hospital para los pobres. Así es. Para los pobres. La Plaza de la Salud. Y que sería la Plaza de la Salud de los pobres. Eso lo dijo Joaquín Balaguer. En sus palabras. Fueron sus palabras. Así es. O sea que para aquellos que ignoraban eso, está hablando de una autoridad o confirmando lo que nosotros sabíamos. ¿Es cierto eso entonces? Es cierto. Y no es que la Plaza de la Salud sea de ricos, simplemente que el concepto fue diferente, claro, por la situación donde iba a estar el hospital. La Plaza de la Salud ha hecho un trabajo excepcional. Claro. Y eso tenemos que reconocerlo a los médicos, el patronato que allí funciona, etcétera. Sin embargo, cuando fuimos a ver al presidente Balaguer hace muchos años, él inmediatamente, la idea le brilló en los ojos y nos donó el play que estaba detrás de los viejos Hospital Morgan. ¿Ese era un play? Sí, yo sé. Ahí nosotros jugábamos... Bueno, jugué pelota y yo también. Bueno, tú conoces bien el barrio. E inmediatamente nos dio 8 millones de pesos para que comenzáramos la instalación, lo que posteriormente... En esa época. En esa época. Sí, que eran 8 millones. Eran 8 millones. Para que posteriormente nosotros inauguráramos ahí lo que es hoy Secanot, que es el centro de neurocirugía, trasplante cardíaco, cirugía cardíaca abierta, en oftalmología, etcétera, que está funcionando al día de hoy 16 años. Con el tiempo, Ercilio, se detuvo la construcción. Entonces, en el 2008, el presidente Fernández terminó Secanot. Ahí empezamos a trabajar, ya bueno, era un centro de altísimo nivel, es un centro de altísimo nivel médico, y luego, en el momento en que llega a la presidencia de la República el presidente Medina, bueno, no debería ser esto, ¿no? Pero bueno, yo le sugiero en un momento en el Hotel Intercontinental que no remodele más el viejo Hospital Aybar, sino que haga una ciudad sanitaria, sobre todo para poder atender, voy a decir el número, directamente a 1.300.000 personas. ¡Wow! 1 millón. Porque es la zona de influencia de la ciudad sanitaria. Pero en términos reales, la zona de influencia de la ciudad sanitaria es entre 3 y 4 millones de personas, porque se extiende hacia el este. Claro. Pero también hacia el oeste, Ercilio, también hacia Villa Juana y Villa Consuelo, claro, etcétera. Pero además, tú que conoces esa zona, el viejo Hospital Morgan ha recibido durante toda la historia, desde que Trujillo lo fundó en el año 47, pacientes de Salcedo, de Polo, de Neiva, de todas partes, del país entero. Entonces, el presidente Balaguer entendió eso muy bien. El presidente Fernández, cuando inaugura entonces Secanot entonces se convirtió, por decirlo así, en el hospital
más importante del Sistema Nacional de Salud para los casos complejos. Llega el presidente Medina, comienza a hacer entonces los otros edificios y deja entonces 1% de las instalaciones que no se pudieron terminar por X razones. Claro. Obviamente la razón principal es la económica. Claro. El país atravesaba una situación bastante difícil. Llega el presidente Luis Abinader e inmediatamente le ordena que se abra el materno infantil, pero ahí entonces nos toma, marzo del 2020, nos toma entonces la pandemia. Lo paraliza todo. Sale el presidente Medina, entonces el presidente Abinader con un fino juicio dice no, vamos a tener entonces a Secanot y al materno infantil, lo vamos a tener como los centros COVID. Nosotros fuimos entonces el hospital que más pacientes con COVID atendimos durante la pandemia. ¡Wow! En un momento determinado, lo voy a decir aquí, en un momento determinado llegamos a tener 206 ventiladores. 206 ventiladores para los pacientes que se podían agravar y que necesitaban el internamiento. ¿Cómo lo hicimos? En las zonas privilegiadas del materno infantil y de Secanot, en cuidado intensivo, en las zonas de la emergencia. En el materno infantil, nosotros llegamos a tener 72 camas al mismo tiempo con ventiladores para los pacientes dominicanos de escasos recursos que no tenían posibilidad de ir a una clínica o de ir a un hospital privado para atenderlos del COVID. Y a lo mejor la mayoría de esos pacientes eran de esa zona por ahí. Sí, pero venían mucho del interior también. Entonces, en este periodo ahora que estamos nosotros, este es un tema interesante, no hay ninguna duda de que el COVID ha ido mermando por una razón fundamental, una decisión de las autoridades de salud que fue muy valiente, que fue la vacunación. Uh-huh. Cuando nadie se vacunaba en el Caribe, nosotros empezamos a vacunar. Uh-huh. Y empezamos a vacunar, no sé si tú lo recuerdas, con AstraZeneca. Exactamente. Fue las primeras 72,000 vacunas vinieron de Inglaterra, obtenidas por el Gabinete de Salud, por la vicepresidenta. Uh-huh. De ahí la gente no se imagina lo que eso significó. Significó para nosotros que la clase médica fuimos los primeros en vacunarnos porque el gobierno entendió, también con fino juicio, si los médicos y enfermeras y bioanalistas se me enferman, claro, ¿quién va a atender a la gente del COVID? Claro. Entonces nosotros fuimos los primeros en vacunarnos. Y luego entonces ha sucedido que empezó la vacunación total. Mucha gente no dijo que tenía el coronavirus, esa gente se inmunizó y ahora mismo yo supongo, sin tener datos aquí a la mano, que nosotros debemos andar en un nivel de inmunidad que debe sobrepasar con mucho el 80%. De ahí que el actual coronavirus, que es un virus mutado del Omicron, que ya lleva 5 mutaciones, estamos ahora en la B5, B6, no nos ha atacado tan duramente. ¿Que la tenemos actualmente? Sí, pero es un contagio leve, hasta ahora ha sido leve, no hay muertos, hay muy pocos internos, porque realmente la población dominicana se ha ido vacunando. Hay gente que tiene un % alto, tiene la tercera vacuna. Ya hay gente que también... Escúchame, yo tengo 5 vacunas, 4 por el COVID y una de la influenza. No, tú no te vas a morir de coronavirus. No. Entonces, obviamente que esa ha sido la historia de lo que hemos tenido y ahora estamos en un periodo interesante y es que ya el gobierno dominicano, en la persona del presidente, ya ha tomado la decisión de que nosotros debemos ir abriendo ya por parte la ciudad sanitaria y la razón fundamental es que la gente que nos rodea, la población que nos rodea, está demandando realmente los servicios que nosotros damos. Y aquí sí les digo a nuestros amigos televidentes lo que ha pasado en este periodo, en este último año y medio. Al venir la pandemia, muchas personas se enclaustraron. Al enclaustrarse, muchas personas no fueron a los hospitales. Muchas personas no siguieron su tratamiento ¿de qué? De diabetes, de problemas cardíacos, problemas renales, problemas neurológicos. Y durante año y medio, un grupo grande de dominicanos se ha, por así decirlo,
empeorado en muchas de esas patologías. Y entonces ahora las estamos recibiendo ahora, y esa es la razón por la cual el nivel de trabajo en los hospitales, sobre todo allá en la ciudad sanitaria, en Secanot, es muy alto. Hay un flujo enorme de pacientes en este momento. Y de ahí la necesidad de que ya la ciudad sanitaria esté abierta completamente. El papel de la honorable vicepresidenta de la República, ¿cuál es en todo esto de la salud? Interesante lo de la vicepresidenta, a quien yo le tengo mucho respeto. Ella no es médico, sin embargo, ella es una académica. Un académico que ha trabajado, en el caso de ella, que trabajó en la Pucamaima. Los académicos tienen una visión macroscópica de hacia dónde se debe ir. Y aunque ella no es médico, pero entiende cuando los argumentos sólidos se le presentan con respecto a la medicina, ella los entiende, los pregunta, hurga un poco en cuál es el argumento que uno está presentando y después lo analiza y lo discuta con el presidente. Entonces, en ese sentido, la gente no se debe extrañar que ella dirija el gabinete de salud. Por demás, el gabinete de salud está lleno de médicos. Claro. Ahí está el doctor Víctor Atala, ahí está el mismo ministro Daniel Rivera, está el doctor Mario Lama, que es el que dirige el Servicio Nacional de Salud, está la gente de Promese, hay infectólogos, sobre todo también en el momento en que se discute ahí los asuntos que tienen que ver con el corona. Entonces, es una práctica interesante en la medicina dominicana que tenemos un gabinete de salud que se reúne, tengo entendido, todos los martes, y entonces atraen personas para que argumenten sobre las cosas que tienen que ver con la salud pública. Pero la salud pública de nuestra nación necesita más recursos, más recursos. El 1.9 del PIB no es suficiente, Hercilio. No es suficiente. No es suficiente. Eso tiene que ser aumentado en el próximo presupuesto, porque la salud lo es todo. Claro. El primer derecho que está en la Constitución es el derecho a estar vivos. Claro. Usted ha hablado de la vicepresidenta de la República. Realmente nosotros tenemos que decir algo de ella. Qué mujer que tiene un trato fino. Sí. Qué mujer sencilla, tratable, con qué don de gente. 2 veces hemos sido recibidos por ella y nos sentimos mayúsculamente satisfechos. No se le ve con ningún tipo de arrogancia, ni de altanería, ni pedantería, sino una mujer que realmente tiene los pies sobre la tierra, que es una funcionaria pública, elegida por el pueblo, y realmente quisiéramos nosotros, y vamos a hablar con un poquito de autoridad, que muchos funcionarios de este gobierno debían imitarla a ella, y también a Luis Abinader, que los cargos no se le han ido a la cabeza a ninguno de los dos, como pasa muchas veces. Bueno, yo te comenté en la UAS de qué se trata, ¿no? Para los amigos que nos están viendo, eso se llama el síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris. Explícanos eso, por favor. El síndrome de a ver, Ubris. ¿cuántos sufren? Mentalmente voy a ir sumándolo. ¿Cuántos sufren de eso? Sí. Es una palabra griega, sí, que quiere decir desmedro. Desmedro. Desmedro, en griego. Este tema fue descubierto en Dakota del Sur hace unos 8 años. Fue un estudio interesantísimo que hicieron los neurocientistas de la Universidad de Dakota del Sur. ¿Qué hicieron ellos? Durante muchos años, 10 años, estuvieron investigando el comportamiento de los grandes líderes mundiales en la política, en las Fuerzas Armadas, en el comercio, en el emprendurismo, en comerciantes normales de la calle, etcétera. Toda persona que llega a un organismo o una institución de poder, su cerebro puede cambiar. Explíquenos eso realmente, porque hemos visto personas muy sencillas, muy tratables, antes de, y después de, pues, se almidonan en tal forma, se endiosan en tal forma, en todos los gobiernos, que creen que eso quedó plasmado con el reglamento trinitario, de que ellos van a ocupar esos cargos por toda una eternidad. Entonces, se descubrió desde el punto de vista neurocientífico que el cerebro de esas personas puede cambiar, no de todos, pero hay un porcentaje importante de esas personas que su cerebro cambia. Y el cerebro entiende, en los lóbulos temporales, el cerebro entiende donde se codifica la memoria del ser humano. Ese cerebro entiende que todo lo que se le habla o se le consulta o se le dice no tiene importancia, que solamente tiene importancia lo que su cerebro le indica, le ordena.
entonces simplemente olvidan lo que fue su vida hasta ese momento y se convierten entonces en su nueva vida. Es un nuevo cerebro, en el sentido de que esa persona toma decisiones por sí mismo, las decisiones de los otros no le importan, y se va elevando en su cerebro de categoría, pero en términos reales no es así. Esa es solamente una perversión de la codificación del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir con esto? Que cuando usted llegue a una posición de poder, usted tiene que rodearse de gente, lo voy a decir exactamente como yo lo pienso, claro, de gente que le diga lo que usted no quiere oír. Importantísimo eso, sí, de gente que le diga lo que usted no quiere oír, lo que usted no quiere escuchar, para que usted escuche la verdad. Entonces, los funcionarios, no tiene que ser político, Ercilio, funcionarios, claro, también de empresas, claro, de todo el mundo, los seres humanos, de cualquier institución, rodéese de gente que le diga la verdad y escúchela. Usa otro término, no de serviles muchas veces. Sí. Entonces, cuando el cerebro humano oye esas opiniones y las codifica, entonces viene una de las grandes de los grandes atributos del cerebro humano, que es la toma de decisión. Oye, Ercilio, se han escrito millones de artículos sobre la toma de decisiones, de cómo el cerebro toma decisiones. Y la toma de decisiones del cerebro humano depende de la codificación de lo que le entra al cerebro humano para que él pueda codificar. Entonces, es un simple ejemplo que quiero poner para que la gente sepa que eso está muy bien estudiado. En el trato coloquial de nosotros los dominicanos, la gente dice a veces de los funcionarios, ¿no? Sobre todo empresariales y políticos, a fulano de tal no sabemos qué se le subió a la cabeza porque ha cambiado, y tú lo has oído eso muchas veces. Claro. Ese es el síndrome de ubris. Vamos a la pausa, pero yo quiero que usted nos diga, entonces el cerebro cambia después que sale del cargo de esa persona. Pausamos. Sí. Bien, continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. Para mí, uno de los más interesantes programas de televisión que hemos hecho, porque estamos escuchando cosas que nunca las habíamos escuchado, sobre todo lo que respecta a aquellas personas que van a un cargo, no solamente público, sino privado también. Sí, claro. Ahí el cerebro cambia también. Pero, ¿qué posición asume el cerebro después que salen del cargo esas personas? Miren, esto es tan grave desde el punto de vista de la neurofisiología que el abuso sexual de los jefes a las mujeres que trabajan a la subalterna. A la subalterna. Ese es el pan nuestro de cada día. Sí. Porque ese jefe entiende, como tiene el síndrome de ubris, que él puede hacer cualquier cosa. Con su secretaria, con su asistente, no, en fin. Inclusive con mujeres casadas que trabajan, o mujeres comprometidas con sus novios. Entonces, esa es parte también del síndrome de ubris. Cuando esa persona entonces sale del cargo, entonces el cerebro nueva vez lo lleva a su realidad. Y la realidad entonces es muy dolorosa. Ahí cabe la canción de Bájate de esa nube, ven aquí a la realidad. Bueno, una canción famosísima. Quien le escribió no sabía todavía el nombre del síndrome de ubris. Yo tampoco lo sabía, allá lo sé ya. Pero más o menos lo columbraba, ¿no? A nosotros particularmente nos da mucha pena cuando vemos algunas personas elegidas por el pueblo, no mediante un decreto, almidonado, prepotentes, engreídos, altaneros. Me imagino que por ese síndrome piensan que eso quedó plasmado en el juramento trinitario, que ese cargo iba a ser ocupado por Juan, Lucas o Pedro en tal época. Almidonado en tal forma que para mirar a alguien voltean el cuello así. Oye, pero tú vas a salir de ese cargo, tú eres un empleado del pueblo. El sueldo que tú recibes, desde el presidente hasta el más humilde mensajero de una institución pública, lo paga el pueblo. Lo paga el que anda descalzo en la calle, el que vende cosas en la calle, lo paga hasta la mujer trabajadora que paga impuestos. Entonces, bájate de esa nube y ven a la realidad. Ahora, afortunadamente no todos. No todos no. Habría que es una minoría. Una minoría que parece funciona mejor en el cerebro. Sí, habría que decirlo. Claro. Y yo tengo una anécdota que la voy a narrar en menos de un minuto. Ya yo estaba en mi 5º o 6º año de entrenamiento en Inglaterra y había comprado un pequeño carrito que, por cierto, después se me desfondó el piso del carro.
Y me iba de vacaciones con mi señora de aquel momento, que ella murió desafortunadamente, y tenía que dejar el vehículo en un sitio donde lo cuidaran, pero yo no tenía los recursos. Fui a la policía, al destacamento de policía cerca del hospital en la Universidad de Oxford, y le pregunto al policía que dónde puedo dejar mi carro, y el policía me contesta, aquí, en el cuartel, para cuidárselo. Y yo le pregunto que cuánto debo pagar. El sargento se me ofendió. No me diga. Me dijo, yo soy un servidor del Estado y usted paga impuestos para que nosotros hagamos eso. ¡Wow! Un servidor del Estado. No solamente eso, me dijo, lo que usted me ha dicho es un insulto. Obviamente se ve que usted es extranjero. Increíble eso. Entonces, de eso se trata, de que el funcionario entienda que es un servidor del Estado y que muchos de los puestos más altos y otros no más altos, son puestos pasajeros y ellos van a volver otra vez a la vida normal. A la realidad. Afortunadamente no todos son así. No, claro que no. Claro que no. Pero además hay una queja, y esto en todos los gobiernos, de que la gente escribe y a nadie se le ocurre contestar sí o no, o si alguien recibe esa carta. No es que lo reciba esa persona, pero que alguien le dé alguna satisfacción de esa carta que él envió ahí, o de esa llamada telefónica. Y mire, yo quiero poner, con el perdón de la modestia, el caso nuestro. Yo vengo de un origen muy humilde. Diputado al Congreso Nacional, director de un programa de radio, un programa de televisión. Bueno, yo era más humilde siendo diputado, con 2 programas, unos radio y una televisión, que lo que soy ahora. Más humilde, más sencillo, más tratable con todo el mundo. Es más, y lo voy a decir con perdón de la inmodestia, subíamos al hemiciclo a las 10 en punto. Nosotros recibíamos personas desde las 7 de la mañana en el Congreso Nacional hasta que me tocaba subir al hemiciclo. Recibíamos a todo el mundo y nuestra casa estaba llena de gente. ¿Quién era yo para despreciar a esa gente? Pero además, ¿cómo sabía yo quién o no votó por mí para llevarme a ser diputado? Es lo que yo quiero que entiendan todo aquel que recibe un cheque del Estado, que eso no sale de los bolsillos de nadie, sino de los bolsillos de todos nosotros. Hasta la humilde trabajadora doméstica, cuando va a comprar una ropa interior, paga un impuesto indirecto o directo, como sea. ¿Para qué? Para que a la postre, los 25, se le pague a ese funcionario, a ese empleado, en fin. Por eso yo visito... ¿Qué es lo que más defendemos los seres humanos? La dignidad, ¿verdad? Claro. Entonces, la dignidad del ser humano se acrecienta cuando usted comprende y entiende y defiende la dignidad del otro, del prójimo. Claro. Entonces, de ahí, en medicina sobre todo, en medicina uno tiene que oír a la gente, no importa si es el más pobre de los pobres, usted tiene que oír. O si anda bien vestido o mal vestido. Usted tiene que ponerse en el pantalón del otro, porque muchas veces uno le pide algo a un funcionario del Estado y no se puede. Bueno, simplemente contésteme. Pero dígalo, no se puede. Y dígame que no se puede. No se puede. Por ejemplo, Ercilio Veloz, y lo digo así con mucha honra, nosotros no visitamos a nadie, sino mediante una cita. Y a esa cita le agregamos que llegamos media hora antes. 10 de la mañana, 9:30, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo respeto el tiempo de ese funcionario o de ese empresario que me va a dedicar a mí. Lo que podría decir para otro 30 minutos, y yo lo hago en 10 minutos. Recientemente nos entrevisté con la vicepresidenta. 5 o 6 minutos. Yo sé lo ocupada que ella está. Entonces yo no puedo robar el tiempo a ella o ocuparle el tiempo a ella que lo debe invertir en todo el pueblo, no en una sola persona. Por eso nosotros hacemos eso. Cuando fuimos relacionador público de Córdoba también hicimos lo mismo. Claro, es cuestión de crianza, cuestión de comprender a los demás seres humanos. Realmente para nosotros esta entrevista tiene muchas cosas que nos enseña. Porque hablar con José Joaquín de esto y del comportamiento humano es para uno hablar horas y horas, y sobre todo en la parte política, en la parte histórica, en la parte social, en la parte comunitaria. Este hombre que ha participado en todo, y yo creo que los dominicanos debemos sentirnos satisfechos de tener a José Joaquín Pueyo. Este hombre yo lo llamé y le dije lo que quería, un programa con él, y dijo, sí, yo voy. Deja de trabajar
para venir aquí a hablar con ustedes, amigos telespectadores, que son los más importantes. No somos nosotros dos, es el pueblo que en estos momentos nos está escuchando. De manera que queremos un mensaje final suyo al pueblo dominicano. Sí, bueno, decirle que no hay ningún país en el mundo que haya progresado si no es con la voluntad de lo que conformamos. De todos. De todos, una nación. El país, la nación no es solamente lo que uno viste, lo que uno come, la música que uno oye. El país somos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, que yo conozca, no hay ningún país en el mundo que haya echado hacia adelante, que haya progresado, a menos que la voluntad de todos nosotros apuntemos hacia una misma meta. Y de eso se trata. Sí, pero yo quiero decir algo finalmente para robustecer eso. Amigo telespectador, igual que José Joaquín y Hercilio Veloz, estamos en defecto con la humanidad. ¿Por qué? Si usted se olvida de los 9 meses del vientre de su madre, si usted se olvida de los primeros 8 años cuando uno tenía uso de ratón, y a partir de ahí empieza a anotar en su computadora, en su libreta, en fin, todo aquel que le ha servido directamente a usted e indirectamente a usted, porque fue un servicio a alguien suyo, estamos en defecto. Un 95% de servicio que nos han prestado a todo el mundo, no importa los millones que tenga, y solo hemos servido un 5%. Así es. Eso es así. Así es. ¿Cuánto usted agradece a personas que le han servido a usted y a alguien suyo? Bueno, yo he dicho, nadie llega a ningún sitio solo. Eso es imposible, señores, eso es imposible. Pero además, y esto finalmente, y escúchame que sobre su espacio, José Joaquín Pueyo no hubiese llegado donde está, y mucho menos, modestamente, Hercilio Veloz, que estoy a 100 años luz de José Joaquín, si no hubiese sido por la voluntad de Dios. Así es. Dios primero. Tras el camino, usted tiene el libre albedrío de decidir si lo sigue o no. Claro. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Qué grande es Por eso Dios. nosotros, al despertar, al acostarnos, decimos lo siguiente. ¿Qué hubiese sido de nosotros, Dios? ¿Qué hubiese sido de mí sin ti? Bien, amigos telespectadores de República Dominicana, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de un gran dominicano, y no digo por alabarlo, nada de esto, sino porque así tenemos que tratarlo todos, como un gran dominicano, un hombre de servicio al país, un hombre que de seguro no tiene las cuentas bancarias que tienen otros, que le han prestado un servicio mucho menor que el que le ha prestado a nuestro país. Será pues, hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, señor.